Alguien que esté bendecido en este día, hay alguien que quiera algo de Dios. ¿Cuántos vinieron con hambre de Dios? Qué bueno que Él siempre da mucho más de lo que nosotros podemos esperar y aún pedir. Es lo que dice el libro de Efesios. Estoy con mi amada esposa y mi amada hija. Si se pueden poner en pie un segundo, por favor. Ahí está mi esposa Maribel y Mariana. Te amo, hija. Y estamos muy agradecidos con sus pastores y con todo el equipo ministerial por permitirnos estar en este día, en esta casa que es amada por Dios. Qué buen nombre. ¿Sabe algo? Que muchas personas, en algunos casos ministros que visitan nuestra congregación Presencia Viva, nos dicen: oiga, ustedes le pusieron el nombre bien a la iglesia porque la presencia de Dios está allí. Pues yo quiero decirle que el nombre que Dios le dio a sus pastores es Iglesia Amada, una familia amada. Quiero que te sientas amado por el Padre Celestial, porque eres su hijo, eres su hija, y Dios tiene planes y propósitos muy especiales para cada uno de ustedes. En este día tengo una asignación de parte de Dios, y es compartir uno de los que yo considero son los aspectos más cercanos al corazón de nuestro Padre Celestial. Voy a estar hablando del Dios de generaciones, y quiero darle gracias a todas las personas que están conectadas también en las redes sociales, de forma particular aquellos que están imposibilitados para venir, aquellos que están en otras ciudades. Les bendecimos y gracias por tener hambre de Dios, gracias por estar allí conectados. Así que en mi estudio sobre esta palabra del Dios de generaciones, empecé a encontrar allí en la Biblia más de 120 referencias respecto a las generaciones. Y de manera especial, si usted va a la Biblia o si usted tiene una concordancia y busca este término de generaciones en la Biblia, va a encontrar que en muchos casos viene acompañado por otra palabra, y es futuras o venideras. Dios siempre está hablando, Dios siempre está dando instrucciones a su pueblo respecto a cosas que debe hacer, teniendo en mente las generaciones futuras, las generaciones venideras. Y en este día yo quiero tratar de indagar en Dios respecto al interés que Él tiene en las generaciones. ¿Por qué razón a Dios le interesa tanto el tema de las generaciones? Y la pregunta que nos debemos plantear es: si a nuestro Dios le interesan las generaciones, ¿qué tanto me tienen que interesar a mí? ¿Hay alguien que esté aquí esta mañana? Mire, quiero empezar dándole una muy buena noticia. El Salmo 91 dice: Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Así que a alguien le digo esta mañana: ese mismo Dios que estuvo con Moisés, ese mismo Dios que estuvo con Abraham, ese mismo Dios que estuvo con el apóstol Pablo, con David, con Samuel, en este día tú puedes tener la certeza que camina contigo. Él es tu Padre, Él es tu guerrero. Esa misma columna de fuego que guió al pueblo en la noche, esa misma nube que guió al pueblo en el día, está para ti en este día. Señor, tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Es factible que esta mañana en este lugar esté una familia, esté un hombre, esté una mujer que diga: bueno, realmente mis padres no me enseñaron de Dios. Realmente yo soy el primero que conozco verdaderamente. Quiero decirte que bueno, Dios te escogió para interrumpir la ruina. Dios te escogió para interrumpir la maldición. Eres como ese dominó. No sé si alguien ha visto esos momentos en los que ponen miles de piecitas de dominó, y entonces ¿qué es lo que hacen? Le pegan a una piecita, y ¿qué pasa? Empieza a desbordarse lo que se conoce como el efecto dominó.
Y quisiera plantearle a alguien si sabe cuál es la única manera que existe para detener ese efecto. ¿Sabe cuál es? Usted se tiene que adelantar por un momento a la caída que viene y sacar una ficha. Y yo quiero decirte, el Padre Celestial te escogió a ti y dijo: aquí se interrumpe la pobreza, aquí se interrumpe la borrachera, aquí se interrumpe la maldición de divorcio, la maldición de drogadicción. Hay alguien que tenga que decir en esta mañana: gracias Dios por escogerme, gracias por elegirme. Ese es el plan de Dios para todos y cada uno de nosotros. Y ahora entonces a ti te ha entregado un testimonio para que de aquí en adelante tus generaciones sean de aquellas que conocen a Dios. No serás el mismo. Y quiero hablarle de 3 puntos muy sencillos, pero creo yo muy profundos en esta mañana. El punto número 1 es que el plan de Dios incluye a todas las generaciones. ¿A dónde voy con esto? Es lamentable, mire, nosotros mismos cuando crecimos, yo tuve el honor, el privilegio de crecer en un hogar cristiano, pero de alguna manera nos metían en nuestra cabeza tanto y tanto el tema de que el mundo se va a acabar, de que Jesús va a regresar, que para qué estudias, que para qué haces esto, que para qué haces aquello. Y entonces crearon en nosotros una mentalidad unigeneracional, si lo pudiera decir de esta manera. Una mentalidad inmediata, una mentalidad para ahora. Pero nunca hubo nadie cuando yo crecía que me dijera: levanta la cabeza y mira las generaciones por venir. ¿Sabe algo? Mi esposa y yo hemos tomado una decisión. Estamos edificando, sí, edificios, sí, ministerios para gente que posiblemente no veremos con estos ojos. Pero ya los vimos en el Espíritu. Aquellos que cuando nosotros no estemos aquí continuarán llevando la palabra de Dios. Estoy tratando de edificar un ministerio multigeneracional. Estoy tratando de pensar en 100, en 200 años. Parece que no es muy popular. ¿De qué locura estás hablando? De los diseños de Dios. ¿Sabes? Para ti y para mí es difícil muchas veces tratar de relacionarnos con estas cosas que duran 1000, 2000 o 3000 años. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes aquí en Barranquilla lo han testificado. Mire, yo vengo viajando, como Iván lo decía, no sé, creo que la primera vez que vine aquí fue en el 2003 o 2004 quizás. Y ayer nos sorprendíamos con mi esposa, bueno, el día que llegamos y esta mañana que salimos de la casa de retiro por primera vez, nos sorprendíamos de cómo está de cambiada Barranquilla, cómo está de linda. Tengo que ser honesto. Aseada, buenas calles, se ve el crecimiento. Pero yo no sé si usted en determinado momento se acuerda de X o Y casa que era muy bonita y que la tumbaron y ahora en ese lugar hay un edificio. ¿Hay alguien que se relacione conmigo? Y esa casa quizás duró 40, 50 años. Y en algún momento fue de gran bendición, fue la mejor casa, pero ahora en un tiempo como este solo sirvió para ser destruida, echada a la basura y entonces construir un nuevo edificio. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estoy hablando? Ayer hablábamos con Malena, con Iván, de uno de nuestros viajes y le dijimos: ¿sabes algo? En algún momento fuimos a El Cairo, fuimos a Egipto y vimos las pirámides. Y yo les empezaba a tratar de describir y a decir el tamaño que tenían y la forma que tenían y cómo estaban construidas y que habían unos túneles allí por dentro. Él trataba de decir un montón de cosas. Y yo estaba allí atestiguando un edificio de 4000, 3500, 3800 años. Y esta generación no construye cosas para 3000 o 4000 años. ¿Alguien me sigue? Tuve la oportunidad de estar en Atenas, tuve la oportunidad de estar en un montón de lados donde veía cosas que solamente me las habían referenciado en mi clase de historia universal. Estamos creciendo teniendo una mentalidad de pocas décadas cuando Dios tiene una mentalidad de siglos, una mentalidad eterna literalmente. Quiero mostrarle un ejemplo en uno de los versos más hermosos de la Biblia. Acompáñeme por favor al Salmo 78 del 1 al 7. Y quiero tratar de mostrarle el diseño fundamental de Dios para su reino.
Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. Escúcheme por favor, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Yo crecí teniendo el privilegio de que mamá, que mi papá me enseñaran de Dios. Me dijeran: ¿sabes algo? Ora y lo vas a conseguir. Cree en Dios. Pero mira, ¿qué es lo que estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo en un instante en el que si tu esposa o tu hijo te dice: tengo dolor de cabeza, tengo algo, arrancamos rápidamente para el médico. Sin embargo, de vez en cuando les hablamos de ese Jesús de milagros, pero lo llevamos al médico primero, antes de que se levante un hombre, una mujer a decir: ven para acá, voy a imponerte las manos, vamos a creer en aquel que murió en la cruz del Calvario, vamos a hacer efectiva la sangre, las raíces, las cicatrices, las llagas de ese Jesús. Vamos a orar primeramente. Yo no sé si usted me entiende, pero muchas veces somos incoherentes. Hablamos de un Dios de provisión, pero creemos más en Mastercard. Qué silencio, man. Yo le pido a Dios que esta sea una de esas enseñanzas de la que usted se acuerda en 5, en 10 años. Ayer hablaba con una persona de la iglesia y me decía: yo me acuerdo cuando usted vino. Ese día pasamos allí todos a dejar las tarjetas de crédito y estábamos felices, y al día siguiente decíamos: ¿y ahora qué hacemos? Pero ese hombre, esa mujer me decían: pero qué bueno fue eso. Hoy nuestra historia es muy diferente. Y yo le pido al Dios de los cielos que en este día haya alguien que en su espíritu se embarace y diga: yo tenía una mentalidad para 5 años, yo tenía una mentalidad para 10 años, yo no estaba pensando en mis generaciones, pero a partir de ese día Dios hizo algo en mí. No porque viniera un hombre, pero porque el Espíritu Santo impregnara aliento del cielo sobre ti. Nuestros padres nos han contado. ¿Qué le estás contando a tus hijos? Ellos están escuchando. Y los chiquitos, esos vienen con, yo no sé qué software tienen, 4.58, yo no sé qué software tienen. Están allí haciendo cualquier cosa y están escuchando absolutamente todo. Y te interrumpen: no, papi, pero... Recuerda esto: en todo tiempo predica el evangelio y cuando sea necesario habla. Yo creo que no lo cogieron allí. En todo tiempo predica el evangelio y cuando sea necesario habla. No seas incoherente. ¿Sabes algo? La gran mayoría de los inconversos dice: yo no voy a las iglesias porque los cristianos son hipócritas. Y yo creo que tienen la razón en muchos casos. Marcos Witt hace muchos años decía lo siguiente en una conferencia de adoración a la que yo asistía. Decía: yo he llegado a la siguiente conclusión: la verdad, los cristianos no dicen mentiras, las cantan los domingos. Qué silencio, Pastor Iván. ¿A qué te refieres? El domingo estamos acá, tú eres mi todo. Cantamos: te lo entrego todo, pero no pidas el diezmo. Cantamos mentiras. ¿Qué están escuchando tus hijos? En la Biblia dice: hemos oído y conocido que nuestros padres nos han contado. Verso 4, esa generación entonces toma una decisión y dice: no ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Verso 5, porque Él estableció un testimonio. Diga conmigo: testimonio. Diga conmigo: testimonio. Ahí en la casa, póngase en pie y diga, despiértese, diga conmigo: testimonio. Y si le hablo a aquel que está en calzoncillos todavía y que no vino, porque le decía a los pastores: ¿qué fue lo que más les gustó de la primera prédica? Lo de los calzoncillos, pastor. Y yo digo: tremenda revelación. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que tus hijos están viendo que simplemente tú eres tan inconsciente que vas al supermercado, que vas al centro comercial, que vas a un lado, que vas al otro, pero a la iglesia no vamos porque es muy peligroso.
incoherencia. Incoherencia. Y en el Salmo 78 entonces dice: porque Él estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel, la cual ordenó, escuche, ordenó, no dice sugirió, ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. 5 generaciones encontramos en este salmo. La pregunta entonces que quiero plantear en este día es: la visión de Dios es multigeneracional. ¿Cómo es la tuya? La Biblia está tan llena de momentos en los cuales Dios se presentó a ciertos hombres y les decía: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿A qué nos invita la Biblia? A que por lo menos estemos planeando para 3 generaciones. Es más, en el libro de Proverbios nos dice: el hombre de bien. ¿Hay algún hombre de bien aquí? ¿Hay alguna? Y las mujeres dicen amén. Muy bien. ¿Hay alguna mujer de bien? El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Uy, espérese, porque es que yo todavía no he acabado de pagar la vivienda y ahora me está diciendo que tengo que pensar en dejarle herencia a mis nietos. Alguien tiene que despertarse en este día y no simplemente seguir viviendo con que yo no les dejo nada, pero les dejo un buen nombre. Por supuesto, déjales un testimonio, pero trabaja, edifica y déjale a las siguientes generaciones. Y más que dinero, una fe poderosa, una creencia en ese Dios de milagros, en ese Dios de poder. Pastor Iván, con eso que tú estabas hablando ahora, la pregunta es: en 5, en 10 años, ¿qué será lo que tus hijos tendrán para decirle a sus hijos de tu comportamiento en la pandemia? No, porque es que tu abuelo en esa época ya no volvió, nunca volvió a la iglesia. En la pandemia el hombre nada, iba para todos lados, pero la pandemia, no, por ningún lado no volvió. Dejó de discipularse, dejó de crecer. ¿Qué le dirán tus hijos a sus hijos respecto a tu actitud en un tiempo como este? Porque eso se va a saber. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Mire, con mucha humildad yo le tengo que decir algo. Mi hija tendrá que decirle a sus hijos y a sus nietos. Les dirá: mira, ¿sabes algo? En el año 2020 hubo una pandemia. Todo el mundo estuvo encerrado, literalmente todo el mundo. De un momento para otro tuvimos que empezar a utilizar máscaras. Hubo un momento, hijos, créanme, hubo un momento tan impresionante que los países estaban regalando el petróleo, estaban pagando para que se llevaran el petróleo. Yo no sé si alguien se dio cuenta, pero eso pasó el año pasado. ¿Cuándo se había visto algo como eso? Hijos, ¿saben algo? Morían 1000, morían 2000, morían 5000, 50,000 personas. Llegaron a 1 millón, llegaron a 2 millones, no sé hasta cuánto llegarán. Ella les contará eso, pero ¿sabe qué más le contará? Pero en ese año, ¿sabes en ese año qué pasó con tu abuelito? Ese año Dios le mandó a construir un edificio de $6 millones y no tenían iglesia porque por 9 meses estuvimos cerrados. Teníamos que ver todo a través del internet porque no teníamos un templo. Pero Dios proveía y proveía. Y ¿sabes algo? Al final del año, allí pudimos entrar a ese edificio. Allí podemos decir: Dios ha sido bueno, Dios pagó por esto. Eso lo vivió mi papá en la época de la pandemia. Yo no quiero demeritar lo que hemos vivido. Un pastor de mi equipo ministerial lo tuvimos que enterrar hace poco. Algunos miembros de nuestra congregación. Por supuesto que ha sido difícil. Por supuesto que hemos tenido pérdida.
Pero por supuesto que Dios ha estado por encima de todas esas circunstancias, por encima de todos los pronósticos. Dígame cómo. Para mí era difícil llamar a Iván y decir: ¿cómo están las finanzas? Y es un hombre de fe, me decía, nunca me dijo estoy decreciendo el 50, nunca me dijo estoy decreciendo el 70, me dijo acá vamos caminando por fe. ¿Qué está saliendo de tu boca? Mariana le contará a sus nietos y les dirá: muchas iglesias tuvieron que cerrar, muchas iglesias vivieron cosas muy difíciles. Pero la iglesia de mi papi creció un 10% en sus ingresos. Por favor, no estoy alardeando, le estoy viniendo a hablar de un Dios que es real. No te amoldes a este mundo. Como el hombre piensa, así vive. ¿Qué estás meditando? Llénate de la palabra de Dios. ¿Qué testimonio, te vuelvo a preguntar, qué testimonio les estás dejando a tus hijos? La visión de Dios es multigeneracional. ¿Cómo es tu visión? Punto número 2, quiero hablarte del diseño de Dios. Al Dios tener una visión multigeneracional, ¿cuál fue el diseño para que esa generación traspasara a la siguiente generación y traspasara a la siguiente generación y traspasara a la siguiente generación? Un diseño muy sencillo: que cada uno hiciera en su tiempo lo que él había mandado hacer, y que en determinado momento se generara un traspaso de fe, un traspaso de testimonios, un traspaso de milagros. En los primeros libros de la Biblia, usted encuentra constantemente algo que Dios dice. Le habla a los hombres de Dios y le dice: haz esto para que cuando tus hijos en el futuro te pregunten. Establece un memorial para que las generaciones que vienen, cuando te pregunten, tú les digas. Toma un cordero y cómelo con hierbas amargas, para que nunca se les olvide que estuvieron esclavos, y para que cuando sus hijos le pregunten, ustedes le cuenten lo que ellos vivieron. Atraviesan el Jordán y dice: en la mitad allí pongan 12 piedras, para que en el futuro, cuando alguien lo vea y pregunte, ustedes le dejen saber: Dios abrió el río. Constantemente Dios le dijo en Deuteronomio 6:7 al pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos, hablarás con ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Cuándo? Diga conmigo: en todo momento. Parado, caminando, sentado, acostado, en todo momento. Les enseñarás, les dirás. Ahora sí, como dijo el pastor Iván, amarre el cinturón. ¿Está listo? Pero resulta que algunos de ustedes se han comido el cuento que porque tienen a su hijo y a su hija en un colegio cristiano, ya no tienen nada más que hacer. Algunos de ustedes dicen: no, yo lo mando ahí el fin de semana, ahí que me lo cuiden. Aquí no cuidamos niños el fin de semana, allá los estamos entrenando, capacitando. Y ahora viene la parte difícil. A veces yo voy a visitar a algunas personas, entro a sus casas, salen los niños y escucho hablar a los niños, y yo digo: espérate, pero es que este niño no habla como el papá, no habla como la mamá, tiene un acento diferente. Y yo: ¿qué es lo que pasa? Hasta que sale la empleada del servicio, y tus hijos están creciendo con el acento de alguien más, no con el acento tuyo. Entonces, no te impresiones después cuando vengan a hablarte cosas que tú digas: ¿y usted dónde está escuchando eso? Lo está escuchando en todas las horas que tú estás ausente.
Qué bendición que Dios te haya dado dinero, pero no te dio dinero para delegar a tus hijos. Estás haciendo mucho, estás ganando bastante, pero estás perdiendo tus generaciones porque no tienes la conciencia de que alguien tiene que ser el primero que le da los diseños al niño. Alguien tiene que ser el primero que le dice cuál es el diseño del matrimonio. Alguien tiene que ser el primero que le dice qué es el aborto. Alguien tiene que ser el primero que le dice cómo ser una mujer, un hombre de integridad. Y en muchos casos ustedes están delegando eso al gobierno. Y la agenda diabólica que está viniendo para dañarlos desde el principio es la que está dominando la mente de sus hijos. Yo siento a Dios en este lugar. Esta prédica está siendo un poco diferente a la primera. Siento que Dios está haciendo una cirugía aquí en la vida de algunos. En las Olimpiadas hay una carrera que se llama la carrera de relevos. Una de ellas se llama de 4x100. Algunas veces las corren los hombres. También hay una competencia femenina. ¿Y cuál es el propósito en esta carrera? 4 corredores corriendo individualmente 100 metros cada uno. Y cada uno de esos corredores tienes que esforzarse por, evidentemente, terminar esos 100 metros en el menor tiempo posible. Sin embargo, las reglas establecen que en los últimos 20 metros, es decir, cuando llega al metro 80 hasta el metro 0 del siguiente corredor, se tiene que entregar esto, que se llama un testigo. Se llama una posta, en algunos países se llama un testimonio. Hoy dice la Biblia allí, Dios entregó un testimonio a Jacob para que las siguientes generaciones pusieran su confianza en Dios y supieran cómo era Dios. Entonces estos corredores tienen que hacer su mayor esfuerzo y en esos últimos 20 metros entonces estirar el testimonio para que entonces el que está a punto de empezar a correr, que está de espaldas, que no está mirando, que está esperando que alguien le entregue el testimonio, pueda salir corriendo. Y quiero que me acompañen a ver un video por un momento para que veamos un ejemplo especial. First into the men's 4x1 relay. Look at Coleman blast out of the blocks. And Jamili's no slouch, but Coleman is making up the stagger. Here's the first pass for the United States. Takes off. Giving chase with the UK just to his outside. It is close between the United States and Great Britain. Anchor leg. Oh, and the US lost time there. Nathaniel Mitchell-Blake will streak away. Now the US is in danger of not qualifying. El equipo de los Estados Unidos perdió la calificación en esta carrera. ¿Por qué razón? Porque si ustedes ven esa transición, le voy a pedir al pastor Iván que me ayude y vas a estar mirando allí porque estás a punto de salir a correr. Y él está preparado y está allí esperando que alguien venga a entregarle un testimonio para entonces emprender su carrera. Yo no sé si usted lo vio, pero este hombre venía a toda velocidad y en los últimos metros, ¿qué hizo? Bajó el ritmo. Y yo no sé si usted veía la cara de desespero de esa siguiente generación que estaba allí esperando sentir algo para salir a correr, a tal punto que él tenía tanta confianza que nunca miraba atrás, pero al ver que se retrasaba empezó a mirar para atrás y le hizo perder la carrera. Hoy quiero decirte, quizás estás en tus 60, en tus 50, en tus 80, no sé en cuánto, no dejes de correr.
Empújalo más fuerte, métete un poco más fuerte. Hay una generación que está esperando que alguien le entregue algo de Dios. Lo tremendo es que esta generación no puede empezar a correr hasta que tú no le des algo. Están esperando que alguien les entregue algo. Hay una generación que está esperando una oportunidad, porque los hay. Deja de decir que esta generación está perdida, que ya no hay nada más que hacer. Empuja un poco más, esfuérzate un poco más. En esos últimos 20 metros, esfuérzate un poco más. Lee la Biblia un poco más, ayuna un poco más, esfuérzate, discipúlate, ven un poco más. Ay, pastor, es que no fui porque los niños no querían ir. ¡Zángano! ¿Quién manda en la casa? Para mí no era una opción. Es que no siento ir a la iglesia. Pues va a sentir. Y me llevaban cogido allí. Ahora tienes carro y no vienes a la iglesia. A mí me llevaban no sé cuántas, como 20, 30 calles caminando a la iglesia. Es que no quiero orar, no importa, quédate aquí y nos escuchas, me decía mamá, me decía papá. Tuvo que llegar un momento en el que yo tomé una decisión por Dios, pero había suficiente testimonio de que Dios era necesario en mi vida como para yo ser tan tonto de abandonar la fe de mis padres. Yo siento a Dios en este lugar. Yo siento a Dios en este lugar. Oh, que te puedas levantar, que tus hijos se puedan levantar en unos años y digan: yo creo en el Dios de Alberto, yo creo en el Dios de Julio, yo creo en el Dios de Rafael, de mi papá, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Ellos me entregaron un testimonio. Ellos me dijeron cómo honrar a Dios. Hay una generación que está mirando hacia el frente, que tiene nuevas ideas, que tiene nuevos métodos, que se peinan diferente. No me importa que con tus pelos parados honres a Dios. El tema no es tu pinta, no es tu exterior, sino tu corazón. Que tu corazón esté invadido por Dios, que clames por Dios, que Él sea el amor de tu vida. El diseño de Dios es que una generación lo pase a la siguiente generación. Yo quiero decirte algo en este día: lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Lo que una generación abraza, la siguiente lo promueve. No necesito entrar en detalles, pero quizás nuestros padres se hicieron los de la vista, ¿cómo se dice? La vista ciega, ¿verdad? No me acuerdo cómo se dice acá en Colombia. La vista gorda, no tengo ni idea qué significa, si es vista gorda o flaca, pero voltearon a mirar, toleraron, y entonces ahora los hijos han abrazado eso. Y los que van a nacer de ellos lo van a promulgar, lo van a defender y lo van a hacer ley. Joel 1:3 dice: cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Salmo 102:18 dice que se escriba esto para las generaciones futuras, que el pueblo que será creado alabe al Señor. Asegúrate entonces que tus hijos no tengan una fe prestada. Seguramente muchos de ustedes se van a identificar conmigo. Pero cuando crecí, si me decían de qué partido era, yo decía de tal. ¿Por qué? Mi papá era de ese partido. ¿Alguien se identifica? A ver, ayúdame, el único pecador soy yo. Mire, hoy por hoy yo me pongo a decir: ¿y cómo carrizos yo decía que era de ese partido político si estaba tan alejado de Dios? Porque fue algo heredado.
Es más, yo era hincha de Millonarios, no sé por qué. Ayúdalo, Padre, Señor. No sé nada de fútbol hace muchos años. No sé si a un Millonario juega, no tengo ni idea. El punto cuál es, que cosas que defendí, cosas que le invertí dinero, tenía la camiseta, iba al estadio, yo nunca supe por qué. Y entonces eso se vuelve muy inestable, porque no fue algo que yo por mis propios anhelos, por mis propios descubrimientos abracé. Mamá, no pares de orar. No pares de orar. Papá, abre tu boca. No eres mudo, abre tu boca. Dile, es de hombres coger a un hijo, tocarle la cara y decirle te amo. No eres afeminado por decir eso, eres un hombre de verdad. Marcarás el corazón de ese muchacho. Marcarás el corazón de esa muchacha para que el primer vagabundo que venga y le diga ¿cómo estás de linda? Ella, yo tengo un papá que me dice eso hace muchos años. Con ese cuentico no me vas a convencer. Yo sé que Iván está haciendo esto y yo hago lo mismo. Le estoy poniendo un estándar a Mariana para que el primer payaso que venga ella diga no, mi papá me da mucho más que eso. No para que no se case, sino para que cuando venga ese hombre de Dios por el cual estoy orando, ella diga por lo menos está igual que mi papá o mejor. Que si Mariana en un momento toma la decisión de quitarse el apellido Castro y ponerse otro apellido, es porque va creciendo y no porque va disminuyendo. Dios de generaciones. Punto número 3 y con esto terminamos. Hay un tiempo específico para hacer ese traspaso. Estás tomando esto, ¿verdad? Hay un tiempo específico para hacer ese traspaso. Quiero que me acompañen a ver otro video por un momento y que recuerden esto. A los 80 metros de la carrera tiene que hacerse esa transferencia antes de que lleguen al inicio de los siguientes 100 metros. Si no se hace, hay pérdida. And 200-meter champions in this race. Final of the women's 4x100 away. Team USA in lane 7, all in blue, third from the right. Nice start for Desiree Bryant of the United States, but Jamaica off to a great start as well. Shelly-Ann Fraser-Pryce has the baton in her hand. Fraser-Pryce for Jamaica. Jamaica, USA, and Great Britain all with a chance with one pass to go. Look at Jamaica now. Janelle Smith with a brilliant third run. Hands it over. Look out. Sharika Jackson is just sprinting away. Here comes Dina Asher-Smith for Great Britain. It's Jamaica. Watch the second leg down the back straight. A real head-to-head between Shelly-Ann Fraser-Pryce. A real shame just seeing pictures here. The Chinese having all sorts of problems. And they're just showing why their race unfolded. Y esta imagen es la que está pasando en muchas familias. Hija, préstame uno. Hay un momento para hacer la entrega de los testigos. Y esa generación se aburre de esperar y empieza a correr. Y después entra en tanta confusión que entonces se devuelve. Y ahora empieza a correr en el sentido opuesto, alejándose de Dios. Y el papá acompañándolo. Ay, papá, no seas anticuado. Lo que pasa es que ahora es así. Este es mi amigo Felipe, pero ahora se llama Margarita. Papi, no seas anticuado.
posmodernismo, poscristianismo, modernidad líquida. Y entonces ahora encontramos a los papás corriendo en la vía contraria y los hijos liderando. Y si acaso tú estás en ese panorama, yo quiero pedir que hagas lo que hizo esa corredora que se equivocó. En determinado momento hubo una iluminación y le tuvo que decir a la que tenía que correr: ¿sabes qué? Dale para adelante. Algunos de ustedes tendrán que pedirle perdón a sus hijos y decirles: ¿sabes algo? No he sido la autoridad en esta casa. ¿Sabes algo? Ha tenido mayor influencia tu universidad, porque ahora lo que necesitas para convertirte en un tonto es ir a la universidad. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que tonto es el que dice que Dios no existe. Y ahora entonces tú tenías fe hasta antes de entrar a la universidad, vas y te gradúas, tienes el máster y sales ateo. Alguien en este lugar tendrá que pedir perdón a sus hijos, tendrá que pedir perdón a su esposa, decir: ¿sabes algo? No he sido el líder espiritual en esta casa. Si tú no eres la que está insistiendo para ir a discipularnos, no vamos. Si tú no eres la que me levanta el domingo para ir a la iglesia, no vamos. Si tú no me levantas, sigo en calzoncillos viendo la prédica. Pero hay un hombre que tiene que levantarse esta mañana y decir: ¿sabes algo? Yo necesito un testigo como eso. Tengo algo de Dios para entregarle a la siguiente generación. Hasta este momento yo había sido un calzonazo. A partir de este momento se levanta un hombre de Dios, un líder. Ahora yo diré: vamos a leer la palabra, vamos a orar. ¿Cómo puedo ver? Y no se preocupe que en la iglesia mía pasó lo mismo. ¿Cómo puedo ver si los hombres tienen conciencia de las siguientes generaciones al ir a visitar el ministerio de los niños, donde hay 30 mujeres y 7 hombres? Y donde tenemos que rogar porque piensan que es una perdedera de tiempo estar allá formando a los siguientes alcaldes, presidentes, senadores. Inconsciencia generacional. Hay alguien que se tiene que despertar en este día. Hay un tiempo, y la Biblia lo demarca: esto le enseñarás diligentemente a tus hijos. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, en el camino correcto, dice otra versión, para que cuando grande no se aparte. ¿Sabe cuál es uno de los versículos que Satanás más utiliza? Ese versículo que dice que pega primero, pega 2 veces. ¿Cuántos saben ese versículo? Algunos dirán amén, amén. No es un versículo, es un adagio popular, pero en esencia está tomado de este proverbio: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. El que pega primero pega 2 veces. El que gobierna primero la mente de los niños la gobernará en adelante. ¿Qué está viendo tu hijo? Ay, no, es que le compré Disney Plus. Ve y mira la vagabundería y la porquería que hay allí. No te estoy diciendo que no pueda haber unas comiquitas, pero te estoy diciendo: ¿estás revisando? ¿Estás viendo? Porque si no, they're gonna get used to it. Ellos se van a acostumbrar a lo que ven. Tu voz tiene que ser la más fuerte, y no porque eres el que más grita. Yo quiero anunciarles algo. Nosotros estamos a una generación de que la fe se desvanezca, de que Dios no esté en medio de nosotros. Y permítame le explico. Yo sé que Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero la presencia manifiesta de Dios es algo muy diferente. Y mire, no hay una sola persona en este lugar, y lo digo con 100% de certeza, no hay una sola persona en este lugar que haya visto cómo el mar se abre físicamente para caminar en medio de él. No hay nadie en este lugar que se haya alimentado con maná. Nadie en este lugar ha orado a Dios para que vengan codornices
y sean alimentados por las codornices. Amor, tú leías cuántas toneladas recogió cada uno, era un montón, miles de kilogramos que cada uno recogió. Nadie en este lugar ha orado y ha tomado agua de la piedra. Nadie en este lugar ha visto una columna de fuego, una nube que le guíe. Nadie lo ha visto físicamente. Nadie estuvo con Josué cuando Josué, de una manera vigorosa y valiente, le dijo al sol: detente. Y el sol se detuvo. Y a continuación dice la Biblia algo que es escalofriante. Dice: ese fue el día que Dios obedeció la orden de un hombre. Ninguno de ustedes ni yo estuvo en el momento en el que gritaron los israelitas para que los muros de Jericó cayeran. Ninguno atravesó el Jordán tampoco, y pudiera hablar de muchas otras cosas. Sin embargo, hubo una generación que sí, que vivieron todas estas cosas, que la atestiguaron, que fueron, por llamarlo de alguna manera, beneficiarios de todas estas obras y portentos que Dios hizo. Pero lamentablemente llegó a una conclusión que posiblemente es uno de los versículos más tristes que encuentro en la Biblia. Está en Jueces 2, versos 9 y 10. Y dice lo siguiente: desde el verso 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Tinán Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. Murió Josué. Murió el que hizo que el sol se detuviera. Murió aquel que dirigió al pueblo para conquistar 31 ciudades. Murió aquel que la Biblia dice que lo que estaba en Moisés estuvo con él, y que el pueblo obedeció y honró a Josué como honró a Moisés. Pero el versículo 10, que es el versículo triste, dice: adicional a Josué también murió toda aquella generación. ¿Qué generación? Esta generación que le acabo de contar. La generación del mar, la generación del maná. Esta generación murió. Y surgió otra que no conocía a Dios, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Explícame esto. Murió la generación que conquistó la tierra prometida, y la siguiente generación no conocía de Dios, ni lo que Dios había hecho por Israel. No te exagero si te digo que estamos a una generación de que Dios, si lo pudiera decir de esta manera, no esté. De que se levante otra generación que no conozca a Dios ni lo que Dios hizo en tu vida. Por eso te digo en este día: de nada sirve que conquistes muchas cosas si pierdes a la siguiente generación. De nada sirven las grandes casas si pierdes a la siguiente generación. Hay algunos de ustedes que tienen casas muy grandes pero no tienen hogares. Hay algunos de ustedes que tienen el carro de los sueños pero no tienen a dónde dirigirse para ir a un lugar de reposo porque no quieres llegar a casa. De nada sirve los edificios, de nada sirve el edificio que construí allí, de nada sirve la casa de retiro, las emisoras, de nada sirve si perdemos a la siguiente generación. Ve a Europa. Ve a Europa y vas a ver que para lo único que sirven las iglesias es para conocerlas haciendo un tour, para que te muestren las grandes arquitecturas, para que te muestren los estilos, qué sé yo, góticos, tantas cosas que te muestran, pero están vacías. Tuvieron grandes conquistas, pero perdieron
a la siguiente generación. Iglesia, tenemos la responsabilidad de entregarle un testigo, un testimonio a la siguiente generación. Por eso mi esposa y yo abrazamos un verso de la Biblia, y donde quiera que vamos le estamos pidiendo a Dios esto. Y le pido a Dios que alguien tome ese versículo. No es un versículo de Edwin Castro, es un versículo de la palabra de Dios. Salmo 71, verso 18 dice: aun cuando sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Mi pastor, 94 años, el pastor José Silva, peinando canas y hablándole a la siguiente generación. Y él dice: yo soy un viejito chévere, y está ahí con su caminador. Pero su mente está puesta en las cosas del reino. Y quizás sus piernas no le responden, pero hay algo dentro de él que aún quiere derramarse en la siguiente generación. ¿Cuál será la mentalidad que tú tienes? ¿Será una mentalidad para ti, para tu casa, para tus sueños y que los pelados vean qué hacen? ¿O serás de aquellos que se aseguran en entregarle un testimonio a la siguiente generación para decirle: corre, 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 conquista para Dios? AMI es una iglesia que tiene mentalidad generacional. Y quiero anunciar los tiempos por venir, porque escucho decir al Espíritu de Dios que hay algunos de ustedes que inclusive se han molestado porque el pastor ya no predique con corbata. Es que el pastor parece ahora como un peladito. Mire, a mí no me importa si predica en shorts y en chancletas, si se sigue alineando y predicando la palabra de Dios y está alcanzando a la siguiente generación. Esto no tiene que ver con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. Tiene que ver con ser bíblicos, con ser gente que no negocia la palabra de Dios. Llego a algunos lugares, a algunas iglesias, que pareciera que en la puerta hay una máquina del tiempo. Entras y te sientes en los 80. Algunos pastores me venían y me decían: ¿y cómo así que tu iglesia está creciendo en la pandemia? ¿Y cómo así que tus ingresos están creciendo? Y le digo: bueno, no, pues hemos venido preparándonos. Teníamos ya los equipos de comunicación, transmitíamos desde hace 5 años a través de las redes sociales. Y me decía: mire, ¿y cómo hago para ver eso que usted dijo? Y le digo: vaya, mire en mi cuenta de Instagram. ¿Insta qué? Instagram. Es que mi computador no sirve. No, en su teléfono. No, yo no tengo eso. Nosotros en este lugar no tenemos cuentas en Instagram, en YouTube, ni hacemos lo que hacemos con los diseños simplemente porque se nos dio. Es porque allí es donde está la siguiente generación. A alguno le va a molestar esto. Yo pienso que si Jesús viviera en esta época, por supuesto que tendría su cuenta de Twitter. Desde que estés predicando el evangelio, usa los métodos que sean. Hay alguien en este lugar que tiene que arrepentirse por resistirse al cambio. Esta iglesia no es la misma. Ahora se paran los pelos. Ahora están con tenis. Ahora, mira,
¿Y qué? Si estamos ganando a la siguiente generación. Yo quiero llamar a algunos de los pastores que están en esta casa. Y yo siento que hay algo en el espíritu que está funcionando, que está ocurriendo. Y Pastor Iván, yo siento que cada uno de estos hombres y mujeres, me estoy llamando a los hombres en este momento, pero realmente esta tiene que ser una mentalidad de pareja. Estos hombres tienen que salir a buscar a quien entregarle esto. Pido a Dios que les dé la urgencia. Pido a Dios que lloren, que clamen por esa generación que está allí, por una generación que es huérfana, por una generación que nunca ha escuchado una voz de un hombre que te dice estoy orgulloso de ti, por una generación que ha tenido que ser criada por la mamá, por la abuela, por las tías, porque no hay un hombre que haya tomado la responsabilidad de decir no tan solo fue una relación sexual, yo te engendré. Hombres que tomen un testimonio y se lo entreguen a la siguiente generación, para que así lo hagan los siguientes y aún se lo digan a los que no han nacido. ¿Ustedes entienden el diseño de Dios? Ay, tan bacano el palito que están repartiendo. Por favor, por favor, hay algo que ese palito representa. Quiero cerrar con esto. Hay un pequeño problema, que para entregarle a la siguiente generación está supuesto a tener algo de Dios. Pero si no tienes nada de Dios adentro, ¿qué le vas a entregar? Así que este es un día en el que muchos nos tenemos que arrepentir, en el que muchos tenemos que tomar una decisión y decir: no voy a tener una mentalidad simplemente para esta generación, voy a abrazar la mentalidad de Dios, que es una mentalidad multigeneracional. Mis hijos conocerán de las grandezas de Dios, mis nietos sabrán de lo que Dios ha hecho, y aún si me permite Dios, mis bisnietos, a ellos también les enseñaré. Si hay alguien en este lugar que dice: necesito abrazar la mentalidad multigeneracional de Dios, hay alguien en este día que está despertándose algo y está diciendo: ¿sabes qué? Ami Kids estaba en mi corazón. Yo necesito integrar ese grupo de personas que marcan a la siguiente generación, que forjan a los siguientes maestros, que forjan a los siguientes pastores, que forjan a los siguientes ministros, que forjan a los siguientes alcaldes, gobernadores, presidentes. Alguien tiene que tomar una decisión en este día. Y si estás en este lugar, si estás a través del internet y tú dices: yo quiero abrazar la mentalidad de Dios, esa mentalidad generacional, yo quiero pedirte que te pongas en pie y me dejes orar por ti en este día. Este no es un llamado cualquiera. No respondas de una manera emocional. Tendremos que rendir cuentas. De nada sirve que conquistes muchas cosas si no conquistas la siguiente generación. Yo quiero orar por ustedes. Y simplemente, una de las cosas que el pastor Iván dijo de mí, y es algo por lo que estoy muy agradecido con Dios, es que ha puesto algo de paternidad sobre mi vida. El pastor que tuvimos que enterrar tenía 70 años y él me decía: tú has sido mi padre. Nunca tuve un padre. Este día yo quiero declarar sobre ustedes algo que en una mañana en oración el Señor me dictó para declarar sobre la vida de mi hija. Yo quiero bendecirte hoy como un padre bendice a un hijo. Por eso te pido que extiendas tus manos hacia el cielo, hacia el frente, por favor, como si fueses a recibir algo. Pon tus palmas hacia arriba.
De gracia recibí, yo doy de gracia. Eso fue lo que Jesús nos dijo, eso fue lo que nos mandó a hacer. En este día yo quiero orar por ti, iglesia AMI. Familia amada por Dios, en este día invoco al Dios eterno de mis padres, a mi Padre Celestial, a su amado Hijo Jesucristo, quien es mi Señor y mi Salvador, al todopoderoso Espíritu Santo, para que te bendiga en cada área de tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. AMI, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Que te bendiga con buena salud, con fortaleza y larga vida. Que te bendiga con una mente cuerda y con emociones saludables. Que te bendiga con extrema sabiduría e inteligencia. Que te bendiga con favor y gracia. Que el gozo y la paz te den la bienvenida con brazos abiertos donde quiera que vayas. Que te bendiga Dios con la certeza de que eres un hijo, una hija amada y aceptada por el Padre. Que ángeles acampen alrededor de tu casa y te acompañen en todo lugar donde vayas. Que te regalen un matrimonio sólido, deleitoso y saludable, que nunca sufras separación ni divorcio. Que Dios bendiga tu simiente y tu vientre. Que tú y tus hijos sean de sanidad y bendición a las naciones de la tierra. Que mi Dios bendiga el fruto de tu trabajo y todo emprendimiento de bien. Que no sufras del temor ni la persecución que sufren los malvados. Que reboses de dones y en toda buena dádiva que proviene del Padre de las alturas. Que descubras y vivas tu propósito hasta el último suspiro. Que el mayor amor de tu corazón y el de tu familia sea el Dios de los cielos. Que abundes en bienes y seas generoso con tus semejantes. Que ames, honres y te acompañe la presencia de Dios. Que honres al Señor tu Dios con todo lo que Él te dé. Que nunca conozcas la deuda, la pobreza ni la escasez. Que la palabra de Dios sea tu alimento y tu deleite diario. Que nunca falte en tu boca una palabra de agradecimiento y adoración a Dios. AMI, que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no abajo, que te respete el anciano y el joven te admire, que cada mañana despiertes con una alabanza en tu espíritu, que duermas en paz y Dios guarde tu descanso, que todos los días el bien y la misericordia del Señor te acompañes y vivas en la casa del Padre por toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaramos esta palabra sobre esta casa. Y hay alguien que le puede dar alabanza, gloria y adoración a Dios. Este mensaje que acabas de escuchar y ver llega a ustedes gracias al Ministerio de Comunicaciones y muchas personas que realizan sus donaciones para que este mensaje llegue hasta sus hogares. Si quieres hacer parte de este grupo, a continuación te decimos cómo. Gracias por tu corazón generoso. Iglesia AMI, familia amada por Dios.